muchísimas gracias a todas por venir, por participar. Este ciclo de webinars siempre lo venimos englobando en un programa, en un proyecto que tenemos, que es un proyecto llamado Derechos, Envejecimiento y VIH. Es un proyecto que inicia para, digamos, dar capacitación a personas mayores en derechos, que lo compartíamos mucho con Paulina y la Clínica Legal. Pero sí es verdad que justamente al final el tema de los derechos son cosas que cambian cada muy de vez en cuando, pero no cada tanto como para ir renovando un poco la temática, ¿no? Y sí nos fuimos dando cuenta, sobre todo a solicitudes de las personas que asistían y que nos lo pedían, pues que también hablar de salud era importante a la hora del envejecimiento, ¿no? Entonces, hemos empezado digamos, esta segunda parte, pues queriéndolo focalizar en algunos grupos, en algunos grupos colectivos que veíamos que eran hiper mega necesarios, ¿no? Entonces hemos querido empezar con el grupo de mujeres. Pasado mañana tendremos el de Chemsex y, y nada, pues simplemente también agradecer, por supuesto, a los financiadores, que ha sido el Ministerio de Consumo, gracias a la convocatoria de IRPF, Ministerio, bueno, de Consumo de Agenda 2030. Bueno, por ahí está es que no yo los El ministerios relío. me Sí, pierdo ya un con poco, pero bueno, está uno de esos ministerios por ahí, y después también a Gilead, que nos ha apoyado también en esta segunda parte del proyecto. Así que, pues, poco tengo que decir más que introducir a nuestras grandes ponentes. Pues la primera es María José Fuster. Yo creo que todas las conocemos y que nos viene a hablar, pues, justamente de la situación de las mujeres en salud mental. Y a Paulina Ramírez, de Clínica Legal y de GTT, que tampoco creo que haga falta mucho introducirla, porque la verdad es que el trabajazo que hace al colectivo de las personas con el VIH creo que habla por sí solo. Entonces, nada, os dejo a ellas y yo ya me callo. Y simplemente, si tenéis preguntas, las podéis ir poniendo en el chat, yo las voy apuntando. Si queréis ir levantando la mano, también las voy apuntando para cuando ellas acaben, pues iniciamos un turno de debate, de cuestiones, de compartir experiencias, que, como ya he dicho, no serán grabadas, que tendréis toda la libertad de poder expresarlas aquí. Así que nada, ahora sí que sí, me callo y te doy paso, María José. Vale, bueno, pues empiezo dándos las gracias por invitarme, no solo por invitarme, sino por esperar mi disponibilidad, por adaptaros a mi disponibilidad, pese a que, como decía antes, tenga que repetir cosas para que se interioricen. Así que muchas gracias también a todas vosotras por conectaros a esta hora, que estaría genial estar aparte de aquí, con un vinito, ¿verdad? Una cervecita o algo ahí, charlando, pero bueno, estamos aquí, está bien. Y bueno, yo voy a hablar un ratito de algunos de los retos que tiene ser mujer y envejecer con VIH. Algunos porque son muchos más, pero tenemos un ratillo y yo creo que estos ya nos dan, ¿no? Y me quiero centrar en tres, que es el estigma, que no es necesariamente solo relacionado con el envejecimiento, pero sí que lo quería repasar en mujeres, en nuestra salud mental y en nuestra salud sexual. Si nos vamos a ver los últimos datos que tenemos, que hace ya 2 años del estudio que hicimos con el índice de estigma, en el que extrajimos los datos concretos de las mujeres con VIH, que en la muestra eran 119, en este estudio de 500, veíamos que en cuanto a la revelación del estado serológico, entre un 65 y un 80% de las mujeres revelan parcialmente el VIH porque solamente se lo habían contado a familiares, parejas o amigos, mientras que somos un 13,4% que vivimos el estado serológico de forma totalmente abierta. Quiero decir aquí que, aunque estadísticamente no sale significativo, el dato, el porcentaje es un pelín más alto que si consideramos la muestra total, o sea que en este sentido no estamos peor que los hombres, que normalmente suele ser así en los datos, ¿no? Cuando sabemos que tenemos diferentes manifestaciones del estigma, y uno importante es el que anticipamos. Podemos no haber dicho que tenemos VIH, pero como sabemos que existe estigma social, o independientemente de que a veces crean muchas personas que es más grande de lo que hay, pues existe esta anticipación del estigma que provoca mucha ansiedad, y
el estigma que más se anticipa es el ser rechazadas por una pareja sexual, que un 62% de nosotras está preocupada por eso. Cuestión que parece lógico que sea la pareja sexual porque es donde más intimidad y donde más vamos a sentir o donde más van a sentir las mujeres o la necesidad de decirlo. Pero también un 46% está preocupada por perder el puesto de trabajo, ¿eh? Así que bueno, que hay ahí pues toda esta anticipación. Y la anticipación no solamente se queda en algo que ocurre en la mente y que provoca procesos psicológicos negativos, sino que se acaba traduciendo en conductas, porque, por ejemplo, del 62% de las mujeres que expresaron tener preocupación por ser rechazadas por la pareja sexual, un casi 27% ha decidido no tener relaciones sexuales o sentimentales en el último año. Es decir, ha decidido excluirse y decidir que no va a poder ser y no tener estas relaciones. Pero también tenemos que la expectativa o la anticipación de ser rechazada por la familia o los amigos, el 20% se ha aislado de la familia o se ha aislado de los amigos, ¿no? Esta autoexclusión es algo muy grave porque no son porcentajes grandes, pero sí lo son, porque autoexcluirse significa negarse un proyecto de vida, ¿no? Negarse, bueno, la familia a veces, bueno, voy a ser un poco mala, la familia a veces es mejor, depende de la familia que te toque por hacer un poco, pero bueno, es que es un poco broma, ¿no? Pero evitar amigos, o evitar tener pareja o evitar tener, pues todo eso nos sitúa en una posición de mucho aislamiento y de mucho malestar. Cuando les preguntábamos a las mujeres qué experiencias, o sea, qué experiencias concretas, que como decía el otro día en el Congreso de los Diputados, en la jornada que tuvimos, el fiscal de delitos de odio decía que casi todas estas experiencias que ponemos aquí pueden ser constitutivas de delitos de odio. O sea, personas que han hecho comentarios discriminatorios sobre ellas por tener VIH decían que sí, un 46%. O familiares que han hecho comentarios discriminatorios sobre ellas, un 33%. O haberles negado la atención o tratado diferentes en servicios sociales o sanitarios, un 33% casi. O agresiones verbales. Bueno, Paulina luego nos dirá que esto es delito de odio, ¿no? Seguro. Lo de rechazo por parte de una pareja sexual, esto no, pero lo podemos convertir poco a poco en un delito de odio también. Pero bueno, lo que veíamos también en los datos es que estas experiencias de estigma sí que son más altas de forma estadística que en el caso de las mujeres, que en el caso de los hombres. Sabemos también que muchas personas con VIH es fácil internalizar, interiorizar esas creencias negativas que tiene la sociedad sobre nosotras o sobre nosotros. Se me ha pillado María José, ¿verdad? Que esconde. Sí, Vale, vale, ahí. se ha Justamente cortado un se poquito. te pilló lo último, María José. Sí, vale. Sí. Espero que no se me, porque te tengo aquí regular. ¿Se me escucha ahora? Sí, Vale, claro. decía que el estigma internalizado se ve en diferentes síntomas, ¿no? Como que más de un 90% de las mujeres decían que es difícil contarle a la gente que tienen VIH o más del 82% que esconden que tienen VIH a los demás, ¿vale? Pero también hay sentimientos de culpa, sentirse inferior y fijaros en este dato que es me angustia poder transmitir el VIH a otras personas. Un 61% de las mujeres hace esta afirmación. Y nos preguntamos siempre qué pasa con esto, con el indetectable es igual a intransmisible, porque resulta que de esas 61% de las mujeres que dicen que les angustia transmitir el VIH, el 97,5% está recibiendo tratamiento y la mayoría, más de un 93%, tiene la carga viral indetectable. O sea que tendríamos que pensar, por un lado, si no llega el mensaje de indetectable igual a intransmisible porque no nos lo cuentan, o también porque hay algo que tiene que ver con el estigma, y yo lo voy a llamar ahora con la hiperresponsabilidad. El otro día, cuando estábamos en el Congreso de los Diputados, igual uno de los, ahora no me acuerdo el BES, ahora es cuando me hace falta el neurólogo, uno de los chicos jóvenes de CESIDA que están ahora ahí, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, da igual, si lo intento decir, pero bueno, contaba cómo
cómo se sentía responsable y aunque la pareja sabe que tiene VIH y habían acordado tener relaciones sin protección, que aún así estaba preocupado por eso y cada X tiempo, que eso estaba, iba a hacerse la prueba. Y no esté mal que se haga la prueba, sino que ese sentimiento de hiperresponsabilidad tiene que ver con esa carga que siempre hemos tenido, ¿no? Por no transmitir, porque seamos unas personas peligrosas o por toda esa creencia, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí una mezclita de todo, pero fijaros qué cantidad, ¿no? Angustia por transmitir el VIH. Bien, pues esos poquitos datos para ilustrar un poco el tema del estigma. Del estigma que tiene mucha relación, pasamos al reto de la salud mental. Y cuando nos vamos a buscar datos específicos sobre mujeres con VIH, este estudio que se llevó en 94 países, aunque tiene ya unos años, pero es el que más amplio es, ahora daré otros más recientes, mostraba una alta frecuencia de diferentes síntomas de pobre salud mental en mujeres como depresión, vergüenza, culpa, baja autoestima, rechazo, insomnio, etcétera. Y estos se les medía cómo lo sentían antes y después del diagnóstico. Y estos síntomas eran entre 3 y 6 veces más altos que tras el diagnóstico de VIH. Y relacionado con lo que hablábamos del estigma interiorizado, el grado de incremento más alto se halló en sentimientos como la culpa, la soledad, la paranoia y el no dormir y estas conductas de autoexclusión que os comentaba antes, de evitación de relacionarse. En este estudio del índice de estigma hicimos dos cosas. Por un lado, preguntamos algunas cosas a los médicos que llevaban a las personas que entrevistamos, que pasamos el cuestionario, y por otro lado le pasamos cuestionario a las mujeres con VIH, a las mujeres y a los hombres, pero están los datos extraídos. ¿Qué nos decían el personal sanitario cuando les preguntamos sobre el dato que cuántas mujeres tenían problemas de salud mental diagnosticado y estuvieran en tratamiento o estuvieran sin tratamiento? Bueno, vemos que nos dijeron que un 27% de las mujeres tenían un problema de salud mental diagnosticado y bajo tratamiento. Si lo subimos con el 2,5, pues nos ponemos que estamos en un 28% que ellos sepan que tienen un problema de salud mental porque se lo hayan diagnosticado. Sin embargo, cuando nos íbamos a ver a las mujeres en el cuestionario, un cuestionario que tiene puntos de corte con significación clínica, quiere decir que porque salga la puntuación podemos anticipar que tiene un problema de ansiedad o tiene un problema de depresión independientemente y que tiene cierta relevancia clínica, pues nos salía que el 32% de las mujeres puntuaba con depresión con significación clínica y casi el 44% con ansiedad con significación clínica, lo que nos está queriendo decir, cosa que ya han dicho los propios médicos nuestros, y hay artículos, que no están diagnosticando adecuadamente nuestros problemas de salud mental. O sea que hay un infradiagnóstico por diferentes motivos, porque no se cuenta, porque no se reporta, porque no se quiere abrir el melón, porque no hay tiempo, pero nos quedamos muchas veces con esa ansiedad y con esa tal sin que los médicos nuestros lo sepan y nos puedan ayudar. Y hablar de salud mental no es hablar de algo caprichoso, porque en este estudio, que sí que es mucho más moderno, tiene solamente 4 años y además es una revisión sistemática, se encuentra que las mujeres que tienen depresión tienen dificultades cognitivas. Hablábamos del neurólogo, por ejemplo, antes, ¿no? La ansiedad y la depresión es algo que interacciona muchísimo con el deterioro cognitivo, pero también problemas de sueño, internalización del estigma. Pero no solamente eso, sino que además se relaciona con consecuencias de salud. Las mujeres deprimidas se ve que tienen una mayor progresión de la infección porque acaba habiendo más sintomatología severa de VIH, mayor mortalidad y menor adherencia al tratamiento. También pasa con otras problemas de salud mental, como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático, en el que también se relaciona con menos linfocitos CD4 y la ansiedad con peor calidad de vida. Y cuando hablamos, me ha gustado buscar un poco qué pasa con el trastorno de estrés postraumático, porque al fin y al cabo muchas de nosotras somos personas que llevamos muchísimos años, ¿no? Con el VIH y con un montón, cada unas, otras no, otras con otras cargas, pero la cuestión es que
hay datos que revelan que, además de metaanálisis de muchos estudios, que el trauma psicológico y el trastorno de estrés postraumático es bastante frecuente en mujeres con VIH. Es verdad que este estudio no está en España, está en Europa, en Escandinavia, pero es que aproximadamente el 70% de las participantes reportaron haber experimentado abuso a lo largo de sus vidas y el 30% habían experimentado recientemente trastornos de estrés postraumático. Y esto es más de 5 veces la tasa reciente entre mujeres de la población general. Y aunque esté en inglés, pues lo que han sufrido muchas mujeres ha sido violencia sexual, abuso sexual de adultos, abusos sexuales cuando eran niñas o jóvenes, o también otros abusos menos especificados, ¿no? Por la vulnerabilidad de la mujer. Si nos vamos a hablar ya de lo que es la salud mental más en personas mayores, ¿no? Independientemente, luego veremos un poco lo que es más de mujer, ¿no? Pero vemos que en las personas que ya, bueno, no sé si vosotras sois todas mayores, yo ya superé el punto de corte y ya estoy ahí en los en la categoría de los adultos y, pues bueno, no nos va mejor en otras cosas, ¿eh? Pero no en las enfermedades mentales, que parece que los estudios que he revisado nos dicen que de Europa y también de Estados Unidos que hay altas tasas de enfermedades mentales, aislamiento social y estigma en personas en adultos mayores, tanto de LGTB como personas con VIH, ¿no? Y estas tasas más altas de depresión y ansiedad y trastornos cognitivos son más altas que las personas de nuestra edad que no tienen VIH. Entonces, todo esto se exacerba también por el estigma y en algunos sitios por la falta de servicios adecuados para atender nuestras características. Y claro, es que ¿por qué en la salud mental de las personas mayores puede empeorar? Porque tenemos toda una serie de desafíos psicológicos asociados a la edad y que además en nosotras adquieren unas características especiales. Por ejemplo, la depresión y la ansiedad aparecen con más frecuencia en mujeres mayores con VIH que en la población general y que en hombres con VIH. Y esta depresión y ansiedad se relacionan con las pérdidas que hemos tenido, también con las enfermedades crónicas, también con la menopausia, que ahora hablaremos un poco también, y con la discriminación. Y tenemos ese miedo al futuro, ese esa dificultad que genera el manejo de la incertidumbre, que qué va a pasar con nosotras en el futuro, con la dependencia, con el deterioro cognitivo, con la soledad, con la muerte, ¿no? Y con la preocupación por ser una carga para la familia, si tenemos familia o depende de qué familia tengamos, como peor, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto provoca un mayor riesgo de este estrés postraumático que os decía antes y estos sentimientos un poco de culpa o de vergüenza que se pueden interiorizar. Tenemos además a nuestra querida amiga la Sole. La Sole, que está toda la vida ahí, pues la Sole ya además en un momento dado pues se va complicando un poco más porque nos quedamos solas por muchos más otros motivos, ¿no? Pero en este sí que es un estudio español de José Ramón Blanco de personas con VIH mayores de 50 años, la soledad no deseada fue más frecuente en mujeres. Aquí en España aproximadamente en ese estudio 16 o 17% de nosotras versus los hombres que es alrededor del 8%. También hay que decir, sin ser homófoba, que como estos son todos unos mariquitas, pues entonces van por ahí, follan con unos, con otras y nosotras como no somos, tenemos la heteronormatividad de esta cis que nos tiene ahí con todo lo que nos han educado, pues nos cuesta un poco más ir a buscar. Bueno, esto lo digo con todo el cariño, Fley se ríe, entiendo que nadie se lo toma mal, pero lo hago un poco así con la sorna porque estamos educadas de una manera diferente, ¿no? Que nuestros compañeros de VIH, que son gays o plurisexuales o lo que sea, y que a nosotras nos cuesta un poquito más esto, ¿no? Entonces, también es verdad que en este estudio se ha observado más aislamiento social en mujeres frente a los hombres. Hay otros trabajos que describen que en las personas con VIH mayores de 50 años, alrededor del 10% presenta soledad, soledad sin estar aislados, o sea, el sentimiento, sin necesidad de no tener gente alrededor. Pero de esto, hay un 6% de aislamiento sin soledad y un 6 o 8% que te ambas condiciones. O sea, que están relacionadas la soledad y el aislamiento social, pero no necesariamente una persona tiene que estar aislada de los demás para sentir esa soledad, ¿no? A veces aquí no distinguen, pero a mí me gusta mucho distinguir normalmente con la soledad afectiva, porque es algo que al final las mujeres
que envejecemos con VIH por todo, bueno, ya las mujeres en general yo creo que, pues bueno, vas pasando la vida, a lo mejor te quedas sin pareja o sin lo que sea, y luego pues reconstruir todo eso es complejo, y si encima con el VIH y tal, pues tenemos esa específica, que es muy interesante, soledad, que es la soledad afectiva, aunque no sintamos otra soledad emocional o de otros tipos, porque tenemos amigos o tenemos familia o tenemos otro tipo de apoyo, ¿no? Lo que es que hay personas que viven solas contra su voluntad. O sea, que hay mujeres que están viviendo solas contra su voluntad porque no tienen esa posibilidad, y eso pues está ahí, ¿no? Si nos vamos a ver en estudios internacionales, pues nos indican que la soledad afecta entre un 33 y un 36% de los adultos mayores con VIH. Eh, las mujeres en concreto las mujeres que envejecemos con VIH describen redes de apoyo limitadas, viudedad o separación, los que se hablaba de perder la pareja, dificultades para crear nuevas relaciones afectivas o sexuales. Entonces, además es que el aislamiento y la soledad son factores que explican la depresión y el malestar emocional. A la vez que estamos sintiendo todo eso, pues se asumen roles de cuidadoras, nietos, familiares enfermos, en mi caso perras, bueno, porque ya también tuve la madre, pero ya la perdí. O sea, que, decir que algunos seguimos acompañando y otros ya hemos perdido a quienes cuidábamos, ¿no? Entonces esto deja poco espacio para el propio autocuidado. Eh, en mujeres, ¿qué factores se asocian a la soledad no deseada? Pues la depresión, la ansiedad, el estrés, que se relaciona con baja red de apoyo y mayor aislamiento. Y en este estudio de Blanco, en las mayores de 50 años, los factores más asociados a la soledad fueron vivir sola sin querer, estar soltera, tener una mala calidad de vida, ansiedad y el estigma relacionado con VIH. Eh, ¿Qué consecuencias tiene la soledad? Pues bueno, se deteriora la salud, la salud física, el aislamiento social puede llevar, estamos más tristes, no tenemos ganas de movernos, y puede llevar a un peor cuidado de la salud, menos motivadas. La cuestión es que la investigación muestra que la soledad no deseada incrementa un 25% el riesgo de fragilidad física. Y eso es muy importante porque nosotras tenemos el riesgo incrementado de fragilidad por todo el tema del envejecimiento prematuro y porque tampoco nos tratan bien algunas cosas que nos tienen que tratar. Pero bueno, hemos visto los problemas de salud mental que se asocian con la soledad no deseada, la disminución de la calidad de vida, y todo esto junto podría hacer posible, o puede en algunas mujeres, que repercuta en el control de la infección y en el bienestar global, porque, como digo, haya un peor autocuidado o peor adherencia al tratamiento antirretroviral o menos motivación para conductas de salud. Si nos vamos a la salud sexual, de la que quiero dar también alguna pincelada relacionado con todo esto, porque al fin y al cabo la sexualidad forma parte de la calidad de vida según la Organización Mundial de la Salud, lo que le tenemos que recordar a nuestros médicos de vez en cuando, que eso existe también y podemos poder hablar de ello. Pues mirad, en esta corte canadiense de VIH, que hay 1.213 mujeres con VIH, el 49% tenía inactividad sexual. Pues ¿y qué pasa? ¿Con qué estaba relacionada esta inactividad sexual? Pues más edad, no tener pareja, tener ingresos económicos bajos y tener un alto estigma. O aquí no especifican qué tipo de estigma, pero percepción de estigma. Si nos vamos a datos que tenemos en España de un estudio que estamos ahora, que ya lo hemos terminado, pero aún no hemos publicado, que estábamos haciendo para evaluar un proyecto en el ámbito clínico, nos encontramos que casi 64% de las mujeres no había tenido sexo en el último mes. Claro, cuando vemos esto nos preguntamos, bueno, es que la sexualidad es algo caprichoso, ¿no? Porque los beneficios del sexo es que libera endorfinas, que aumenta la serotonina, que libera oxitocina, que mejora la calidad del sueño, que aumenta la autoestima y de paso combate un poco la fragilidad, porque con el ejercicio también los músculos y eso se lo pone, no lo pone en el estudio, pero físicamente pues también ayuda a estar en forma, ¿no? Y cuando vemos ese 64%, qué edad tienen, vemos que es más, o sea, que están rondando el 47%, perdón, que están pasados los 50 años las personas las mujeres que presentaban inactividad sexual, con lo cual eso ya nos da un dato, ¿no? del ser mayor con VIH y llegar a la menopausia.
Llegar a la menopausia en la que está totalmente estudiado que la probabilidad de padecer problemas sexuales es mayor en mujeres con VIH comparadas con mujeres sin VIH por el tema de la menopausia, por la edad, y que las mujeres con VIH reportaban peor función sexual, interés, placer con el sexo, sentían más ansiedad y dolor en el sexo, menor activación, carencia de orgasmo o demasiado tiempo para alcanzarlo y sequedad vaginal, es decir, todos síntomas de la menopausia. Y claro, en la historia está bueno, que es un consenso internacional en que reconoce que las mujeres con VIH están infratratadas con el tratamiento de reemplazo hormonal. O sea, la menopausia es algo que nuestros médicos no saben abordar, que los ginecólogos, como tenemos VIH, no hacen ni caso o no nos atienden eso, y que se pasan la vida hablándonos de la fragilidad del hueso, de todo eso, sin abordar una cuestión clave que es valorar la posibilidad a tiempo, porque llega un momento que se pasa el arroz, de poder dar ese tratamiento de reemplazo hormonal. De hecho, compañeras, hay guía para tratar a las mujeres con VIH. Quiero decir que esto es una necesidad reconocida internacionalmente, que yo como de hace un tiempo que me puse en tratamiento de reemplazo hormonal, va a hacer casi 3 años en febrero, veo los beneficios que tiene, pues me he hecho también activista hormonal científica de la menopausia, ese forma parte. Entonces ahora lo repito en todas las, pues, siempre que puedo, para que se interiorice, sobre todo cuando hay médicos, pero también cuando hay mujeres con VIH para que puedan hablar con sus médicos. Y cuando hablamos de reemplazo hormonal, por si acaso vais, se me ha colado aquí una diapositiva de otro sitio que nos tiene otro texto, pero bueno, cuando hablamos de reemplazo hormonal, no hablamos o sea, tenemos que saber y tienen que saber bien cómo reemplazar hormonalmente, porque todo esto que os muestro aquí es la biosíntesis de las hormonas esteroideas en el ovario. Y aquí, que no voy a dar una clase de esto, pero me encantaría, porque me encanta, es apasionante para qué sirve cada hormona, se puede hacer un reemplazo de muchos aspectos, ¿no? Desde la pregnenolona, que es donde la hipófisis ya lo empieza a aromatizar, a la progesterona, que es la hormona que nos va a facilitar evitar el deterioro cognitivo, estar más tranquilas, dormir mejor, a el estradiol, que es el estrógeno por excelencia, que va a facilitar la sexualidad, pero también toda la protección cardiovascular y también toda la elasticidad vaginal. Y la testosterona, que aunque es una hormona que dicen que es solo para los hombres, pues no es así, y a dosis formuladas hay evidencia que dice que tiene eficacia y tiene seguridad en el tratamiento del deseo sexual hipoactivo en mujeres, ¿no? Esa foto es una foto de mi tratamiento, ¿no? De las pastillitas que me tomo más que del VIH y pomadas, pero me las tomo encantada. Porque claro, cuando hablamos de no tratar la menopausia, nos volvemos a la salud mental y entonces vemos cómo efectivamente se han encontrado asociaciones en estudios con muchas mujeres de altos niveles de síntomas los somáticos y urogenitales de la menopausia, los sofocos, el sueño, la sequedad vaginal, pero también el distrés psicológico, la depresión, se asocian con esos síntomas severos somáticos y urogenitales, y se concluye este estudio que se necesita soporte psicosocial para las mujeres con síntomas de menopausia y el manejo, ¿no? O sea que eso es una realidad, como os digo, reconocida, que tenemos que ir reclamando y que yo lo voy haciendo. Pero luego, además, aparte de todo esto y de forma general, las personas que envejecemos con VIH, hay unos determinantes sociales a los que se enfrentan de una manera diferencial que las más jóvenes, como la pobreza, la precariedad laboral, las pensiones bajas, que son frecuentes en nuestro colectivo, porque nos quedamos hace muchos años sin poder trabajar o porque no nos formamos, etcétera, etcétera, que se relacionan con más depresión y peor calidad de vida en mujeres que envejecen con VIH. Y luego pues tenemos todas estas creencias, que aquí solo hay unas pocas del edadismo, ideas de que las personas mayores no tienen vida sexual y pueden adquirir el VIH, que favorece diagnósticos tardíos y que no se tomen en serio las necesidades. Y bueno, lo que dice la literatura y lo que sabemos es que en muchos contextos las mujeres mayores con VIH sienten que no encajamos ni en espacios con gente joven con VIH, ni en recursos para personas mayores sin VIH, y esto pues puede reforzar el aislamiento y el malestar. Y de todas maneras, con todo esto, pues aunque ahora ya no dé tiempo a mirarlo, pues hay estudios para ver qué podemos hacer para empoderar, para explorar las perspectivas nuestras, para ver cómo podemos hacer para mejorar nuestras vidas. Y
resumiendo, pues una combinación de apoyo psicológico, de apoyo comunitario, espiritual cada una como sienta y de estrategias personales, pues va a permitir a las mujeres que transformemos esos desafíos en fortaleza. Así que esperando que esta presentación sirva un poco para por lo menos conocer y ir hacia ese apoyo, pues os doy las gracias por vuestra atención y luego ya quedo a vuestra disposición para comentar lo que queráis. Voy a dejar de compartir, ¿vale, Fley? Vale, muchas gracias. O sea, pedazo de presentación. La verdad es que ha sido escuchar todo recogido, muy bien ahí, bien puesto. La verdad es que, oye, se aprende muchísimo. Entonces pasamos ahora a Paulina, que no te veo. ¿Estás por ahí, Paulina? ¿Me escucháis? Ahí. ¿Me Te escucháis y me... escucho y te y veo. ahora no? Vale. Sí. ¿Puedes Vale, compartir pues también? voy a compartir. Me dices, Play, si se ve bien. A ver. Sí, parece que va Sí, ganando. Si le das a presentación, perfecto. Ahí. ahí, vale. Sí. Vale, pues bueno, pues nada, voy a continuar yo. Mi presentación yo creo que va a ser un poquito más breve que la de María José, em, y seguro que menos completa, pero Disculpa si me creo he que... pasado del tiempo, disculpa que igual No, me he no, pasado. tranquila, María José, ha estado perfecto. No, yo lo decía más que nada para dejarles tiempo luego a las oyentes, pues para que nos comenten cosas interesantes que seguro que las hay. Bueno, yo por el ámbito en el que trabajo, que es la parte jurídica, digamos, voy a hablaros pues de algunas cuestiones que creo que son interesantes de conocer y de recalcar, ¿no? Para que pues todas sepamos, ¿no? Todas como mujeres, pues sepamos qué hacer, ¿no? Según qué situaciones. ¿Y por qué creo que tenemos que hablar específicamente de mujeres y de VIH? Bueno, pues creo que con la presentación de María José nos ha quedado claro que este tema es muy importante. Las mujeres con el VIH enfrentan obstáculos estructurales, ¿no? En el ámbito sanitario concretamente, en otros ámbitos también, pero en el ámbito sanitario sobre todo, pues es donde más se puede apreciar esta situación, ¿no? En el ámbito sanitario se puede ver muy bien, ¿no? Esta combinación entre el estigma, ¿no? asociado al VIH, el sexismo, ¿no? que es una cuestión que todavía también está presente, y el edadismo, que es la discriminación basada en la edad, que eso en el ámbito sanitario y fuera del ámbito sanitario, pues lamentablemente también está pues es frecuente, ¿no? Estos tres ejes, pues lamentablemente están aunados al hecho de tener el VIH, ¿de acuerdo? Así que a estos tres, pues podríamos añadir el estado serológico como un cuarto eje, ¿no? Las consecuencias de estas cuestiones, pues María José las ha apuntado muy bien. Yo aquí simplemente, pues las repito, ¿no? Que pues, esas consecuencias, ¿no? Del estigma, del sexismo, del edadismo, de la discriminación por estado serológico, pues se presentan en la salud física, en la salud mental, en la vida social de las mujeres con VIH, en su autonomía, ¿no? Que es muy importante a la hora de tomar decisiones en el ámbito sanitario y en el ejercicio de sus derechos en general, ¿vale? En cuanto al estigma y a la discriminación, bueno, yo aquí no me voy a extender demasiado, o sea, creo que María José ya nos ha dado buenos ejemplos sobre cómo afectan estos dos fenómenos concretamente en el ámbito sanitario, ¿no? Simplemente por añadir algunas cuestiones que yo sí he podido ver, ¿no? En los casos que recibimos tanto en GTT, VIH como en la clínica legal, pues bueno, pues ejemplos, ¿no? de este estigma y discriminación, pues también puede englobar el lenguaje culpabilizador con el que a veces se trata a algunas mujeres, ¿no? Esas actitudes moralizantes que algunos profesionales pues tienen sobre ellas, ¿no? La vulneración de la confidencialidad, que es el ejemplo típico eh, en el ámbito sanitario, ¿no? Fuera del también, ¿no? Pero como estamos hablando en este ámbito, pues por eso me centro aquí, ¿no? En el tratamiento diferente que algunas mujeres nos han comentado que reciben, ¿no? durante el embarazo o el parto, ¿no? Y también en edades avanzadas, ¿no? Y luego, una cuestión que ha mencionado María José, que creo que es importante reiterarla, ¿no? Es la minimización de síntomas, ¿no? O sea, que en algunas ocasiones, pues algunas mujeres nos han comentado
que no se tienen en cuenta según qué cosas, ¿no? que afectan a su estado de salud, bienestar y calidad de vida, porque todo lo achacan, ¿no? o lo relacionan con tener el VIH, ¿no? Esto hace que indudablemente se invisibilicen muchas de sus necesidades. En cuanto a los sesgos de género en sanidad, bueno, aquí yo creo, ¿no? que todas podemos estar de acuerdo en que el marco sanitario sigue siendo muy androcéntrico, ¿no? Se ha centrado en los hombres principalmente y en los problemas, ¿no? que tienen estos, ¿no? Esto ocurre porque los diagnósticos están diseñados, o por lo menos ha venido siendo así, ¿no? desde hace mucho tiempo, sobre cortes masculinas, ¿no? Y eso evidentemente pues hace que los síntomas femeninos pues sean menos estudiados, ¿no? Y que dé lugar pues a diferentes situaciones de salud como diagnósticos más tardíos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Esto también lo podemos ver en algunos casos, ¿no? En los que hay ensayos clínicos con baja participación femenina, ¿no? Sobre esto hay, la verdad, también buena literatura. Y luego también hay menos evidencia en el caso de las mujeres para guías clínicas específicas, ¿no? Esto también es interesante de mencionar. En cuanto a la brecha del diagnóstico, yo simplemente aquí destaco algunos ejemplos que nosotros hemos podido conocer en consultas que nos han llegado, y es que a las mujeres se les ofrece menos la prueba del VIH. Y creo que sobre este tema ha habido una publicación reciente en español. Si tenéis interés en concreto por este tema, luego os podemos dar esta información en concreto. También hay estudios europeos y españoles que han demostrado que las mujeres reciben menos propuestas de cribado, ¿no? Incluso con indicaciones clínicas para ello, y que se tiende a atribuir sus síntomas a otras causas, ¿no? Esto creo que María José también lo ha mencionado, pues a otras causas, como por ejemplo la anemia, el estrés, la depresión, sobre todo, ¿no? A la menopausia, etcétera. Las consecuencias de estas situaciones, ¿no? ejemplificativas simplemente son, pues algunas de ellas, ¿no? Diagnósticos más tardíos, peor respuesta inmunológica, ¿no? En algunos casos, y obviamente lo que eso puede generar en muchas mujeres es mayor vulnerabilidad social y sanitaria, ¿no? En el ámbito en el que estamos hablando. Y luego, a mí también me gustaría destacar, ¿no? La falta de inclusión de las mujeres en políticas sanitarias. Esto nosotros también lo hemos visto por algunas de las consultas, ¿no? que recibimos en la clínica legal y en GTT. Y creo que es un problema jurídico también importante, porque las políticas sanitarias, ¿no? muchas de ellas o en general, ¿no? están centradas solo en temas concretos, ¿no? Típicos, digamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la reproducción, ¿vale? Pero, por ejemplo, la salud sexual femenina, así en general, ¿no? Como un problema o como un fenómeno en el caso de las mujeres, se reduce al ámbito reproductivo, ¿no? Y no tiene en cuenta pues, otros temas tan importantes para las mujeres que pueden afectar a su salud también, como la salud sexual en general, ¿no? El tema de que a las mujeres no se las incluya en estas políticas, eh, claro, o sea, hace que muchas de ellas, ¿no? Dentro del grupo de mujeres, pues muchas de ellas se vean invisibilizadas, ¿no? Como por ejemplo las mujeres que no tienen deseo reproductivo, ¿no? Las mujeres mayores, ¿no? En nuestro caso, o las mujeres trans, ¿no? Que también se ha visto, pues que muchas veces no se las tiene en cuenta en esas políticas, ¿no? Aquí también en este tema, pues se revela esa ausencia de enfoque biopsicosocial que es tan necesario, ¿no? En cuanto al tema de los ensayos clínicos y la brecha de género, que creo que también es importante no señalarlo, tenemos que recordar que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas, ¿vale? En una publicación que manejamos, veíamos que menos del 20 y 25% en muchos ensayos históricos de antirretrovirales, pues no están representadas las mujeres, ¿no? Y esto tiene un impacto directo en muchos frentes, como por ejemplo en la seguridad, ¿no? De esas, pues, de la medicación, ¿no? que se esté estudiando, de las dosificaciones, de los efectos adversos para la salud de las mujeres, de la interacción entre medicamentos como pueden ser los anticonceptivos, ¿vale? Y el impacto que puede tener en la menopausia o en el envejecimiento.
Y en cuanto a la salud sexual y reproductiva, en los casos que hemos recibido en clínica legal o en GTT, pues también hemos visto que hay una serie de deficiencias frecuentes, ¿no? En materia de salud sexual y reproductiva, como pueden ser estos ejemplos que yo os señalo aquí, ¿no? Como el escaso acceso a pues, ginecología especializada, por ejemplo, o a cribado de ITS. Otra situación que también hemos podido ver es la falta de información sobre anticoncepción compatible con antirretrovirales, ¿vale? Y otra cuestión, pues también relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, es el seguimiento desigual en el proceso de embarazo y posparto en el caso de mujeres que tienen VIH. Y también, pues, desde hace ya algún tiempo, también hemos venido recibiendo, pues, alguna consulta en la que nos comentan, ¿no? Que no tienen el acompañamiento debido o acompañamiento suficiente. Mujeres con el VIH que además, pues, están con la menopausia o, pues, que tienen problemas de salud ósea. En cuanto al caso concreto de las mujeres con el VIH, bueno, aquí creo que podemos estar de acuerdo, ¿no? En que es una realidad invisible, ¿no? Y creo que por eso este espacio pues también es interesante, ¿no? Para que entre nosotras podamos pues dar a conocer quizás ciertas situaciones que son interesantes pues de compartir y quizás pues de tomar alguna medida, ¿no? En este caso yo he rescatado pues algunas de las cuestiones más frecuentes que he recibido, ¿no? En las consultas, y es que muchas mujeres con el VIH pues envejecen antes, ¿no? Como comentaba María José, por, entre otras razones, por la inflamación crónica, ¿no? Algunos de los problemas frecuentes de salud, ¿no? Que pueden presentar estas mujeres son mayor riesgo cardiovascular, deterioro cognitivo precoz, osteoporosis, soledad no deseada, ¿no? Como comentaba María José, menopausia adelantada, ¿vale? Y claro, para todas estas cuestiones el sistema sanitario pues debería tener una respuesta más o menos clara, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre, pues muchas veces, ¿no? Es que el sistema sanitario suele asumir dos cosas, ¿no? Primero, que las mujeres no tienen vida sexual, ¿no? A muchas de ellas no se les ofrece cribados de ningún tipo, ¿no? O sea, ni de ITS ni de VIH. Y también nos hemos dado cuenta, ¿no? Que el sistema sanitario asume que no necesitan programas de salud sexual. Claro, y esto pues es llamativo porque genera pues ya no solo una invisibilización, sino que asumen, ¿no? Que a partir de ciertas edades, pues al parecer hay mujeres que no tienen vida sexual o interés, ¿no? En tener vida sexual y eso pues afecta a sus derechos, ¿no? Porque los derechos, el deseo sexual, pues forma parte de los derechos de salud y sexuales y reproductivos que tenemos todas las personas, incluidas las mujeres, ¿no? Y luego hay un impacto jurídico también en otros ámbitos. O sea, aquí yo he hablado sobre cuestiones más centradas en el ámbito sanitario, pero creo que también es interesante, ¿no? Recordar que los derechos de las mujeres pues también se ven cuestionados en otros aspectos, ¿no? Y que afectan a su salud también, como por ejemplo en el hecho de que se presentan barreras, ¿no? Para la obtención del grado de discapacidad o de incapacidad laboral, ¿no? Porque no se valora la realidad del VIH, ¿no? Como se debería, ¿no? En los parámetros que se utilizan ahora, en las normativas que hay, ¿no? Para pues, valorar si una persona puede obtener o no un grado de discapacidad por una parte o un grado de incapacidad laboral, pues se invisibilizan pues, muchas cuestiones de salud que son importantes de valorar en las personas con el VIH en general y en las mujeres con el VIH en particular, ¿no? Y bueno, esto también, un problema que también hemos visto son los sesgos edadistas en las valoraciones médicas, ¿no? Esto también creo que es un tema que quizás no es tan preguntado ahora mismo, pero que puede ser muy preguntado, ¿no? Porque pues la población con el VIH va envejeciendo y será un tema que vaya en aumento, ¿no? En cuanto a la autonomía y el consentimiento, bueno, pues aquí también
me gustaría hablar un poco de esto porque también lo hemos visto en muchas de las consultas que hemos recibido en clínica legal y en GTT, y es que no se escucha, ¿no? a las mujeres con el VIH muchas veces, ¿no? Y en esto tenemos casos documentados, por ejemplo, de la toma de decisiones automáticas sin consultarles por sus preferencias, ¿no? Y esto incluye un cambio de medicación, por ejemplo, ¿no? Esto podríamos englobarlo en una práctica paternalista incluso, ¿no? Que de esto también adolece el sistema sanitario español, por lo menos, ¿no? Y luego en la falta de consentimiento informado real, ¿vale? Eso también es una vulneración de los derechos de las mujeres y creo que es importante, pues, reconocerlo aquí y saber cómo denunciarlo, ¿no? Todo esto, pues, los derechos vulnerados, obviamente en el ámbito sanitario, se centran en el derecho a la autonomía de las mujeres y a la participación en decisiones clínicas que les afectan, ¿no? Ya voy terminando, simplemente pues para recordar que en cuanto al marco legal que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y que deberíamos conocer todas para saber cómo proceder, ¿no? En el ámbito legal, pues aquí simplemente mencionar que existe una ley que se llama la 15/2022 para la igualdad de trato y no discriminación, y lo importante de esta ley es conocer que prohíbe la discriminación por estado serológico, por razón de sexo, por razón de edad, ¿no? O sea, estos tres ejes son muy importantes de conocer en el grupo de población en el que nos estamos centrando. Y también creo que es importante señalar, ¿no? Que la Ley 15/2022 obliga, ¿no? a tener un trato digno, a la igualdad efectiva, a la accesibilidad sanitaria y a la confidencialidad, entre otras muchas cuestiones, ¿no? Si tenemos que reclamar en el ámbito sanitario, yo creo que esto lo conocemos todas el procedimiento, pero bueno, no está de más, ¿no? Recordar que existen vías formales de protección de los derechos o para reclamar, ¿no? ciertas situaciones de discriminación, por ejemplo, de vulneración de derechos, y el itinerario a seguir más o menos sería este, ¿no? Una reclamación al servicio de atención al paciente si el problema ocurre, ¿no? en un centro en concreto. Luego la siguiente instancia sería una reclamación ante la Consejería de Sanidad. Y aquí es importante saber que se pueden presentar quejas a los colegios profesionales de médicos, por ejemplo, ¿no? Porque muchas personas pues desconocen que existe también esa vía, y creo que es interesante saber pues que hay pues eso, una acción paralela, ¿no? que podríamos presentar ante una situación de desacuerdo o de vulneración de derechos, ¿no? Ante un profesional concreto. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría comentar que el VIH no es el único eje de discriminación, ¿no? O sea, como ya he venido comentando, las mujeres pueden vivir diferentes tipos de discriminación, ¿no? Lo que se llama el enfoque interseccional, ¿no? O sea, a esa situación de tener el VIH, pues se puede sumar la situación de ser migrante, de ser persona mayor, de ser persona trans, de ejercer el trabajo sexual, de vivir en pobreza, de tener una discapacidad, de vivir con violencia de género y así muchos índices más que pues significaría que sufrimos una discriminación por múltiples causas, ¿no? Y por último ya, y lo más que nada para contestar a una de las cuestiones que planteaba María José sobre los delitos de odio, bueno, pues aquí es interesante mencionar esto porque también creo que no se le da pues la importancia que tiene, ¿no? Creo que hay muchas personas con el VIH que no conocen, ¿no? Que pueden ser víctimas de un delito de odio y no saben muy bien por dónde salir, ¿no? Entonces, ¿qué puede constituir un delito de odio en este contexto? Pues aquí, de forma muy, muy resumida, yo os lo cuento, ¿no? Son conductas cuya motivación son los prejuicios hacia el estado serológico de una persona, ¿no? Por tener el VIH, que pues, pueden combinarse, ¿no? con otras causas, como en este caso ser mujer, la misoginia o el edadismo, ¿no? En este caso de personas, de mujeres de edad avanzada, ¿no? Los delitos de odio se producen no en todas las ocasiones, ¿vale? Solamente cuando se agrede, se amenaza, se humilla, se excluye o se discrimina a una mujer por tener el VIH o por prejuicios asociados al VIH, ¿vale? Aquí habrá que ver, pues, eh, el caso en concreto, ¿no? Para saber si cumple todos estos criterios, ¿no? Formas frecuentes de odio, ¿no? O
presuntas, ¿no? de delitos de odio hacia mujeres con el VIH, pues algunos ejemplos podrían ser estos que veis en la diapositiva, ¿vale? Insultos y vejaciones, ¿no? Con esas palabras entre paréntesis, ¿no? Como ejemplos, el acoso psicológico, ¿vale? Pues parejas, familiares, personal sanitario también, la revelación del estado serológico sin consentimiento, ¿no? Lo que se llama el outing involuntario, ¿no? Como forma de castigo o de humillación hacia una persona con el VIH, ¿vale? Amenazas o coacciones vinculadas al estado serológico, ¿vale? La descalificación en disputas, por ejemplo, de custodia de menores, en el ámbito laboral también o en entornos comunitarios también podría ser, ¿vale? Un ejemplo de situación que podría constituir un delito de odio y incluso la negación de servicios, ¿vale? Hacia personas con el VIH por prejuicios, pues en este caso infundados sobre el VIH. Y bueno, si me preguntáis, pues, dónde está regulado todo esto, pues aquí vuelvo, ¿no? a insistir en que existe una ley que reconoce la discriminación por estado serológico, ¿vale? Que la prohíbe, que es la Ley 15/2022. Como os digo, prohíbe la discriminación por el VIH, por edad, por sexo, ¿no? Por lo tanto, permite reconocer que hay una motivación de odio, ¿vale? Por una de estas causas, ¿vale? Y luego también es importante que conozcamos todas, ¿no? Que el Código Penal también contempla un agravante por discriminación por enfermedad, ¿vale? Y esto sí que puede ser aplicable al VIH, ¿vale? Entonces, cuando la situación es más grave, ¿no? Se puede aplicar ese agravante y acudir directamente al Código Penal en este caso. Y luego, si se produce el outing o la revelación del VIH sin consentimiento de la persona, pues esto pues también es importante saber que puede constituir un delito, por una parte, de descubrimiento y revelación de secretos, ¿no? del Código Penal, o un delito de odio si se hace con la finalidad de humillar o estigmatizar, ¿vale? Cuando son esas las motivaciones, pues podríamos estar ante un delito de odio, ¿vale? Y bueno, igual alguna de vosotras se pregunta que, bueno, pues teniendo esas herramientas, ¿por qué no se denuncia? Bueno, pues hay muchas causas, ¿no? por las que las personas no denuncian estas situaciones, ¿no? Aquí, pues, ejemplos, ¿no? de lo que yo he podido conocer, como el miedo a que el proceso judicial exponga a una persona que tiene el VIH, ¿no? a terceras personas, la falta de reconocimiento social del VIH como una categoría que está protegida, ¿no? La desconfianza que tienen las personas de las instituciones, la normalización del maltrato cotidiano por tener el VIH, ¿no? El impacto del estigma internalizado del que nos hablaba María José, pues eso también es importante, ¿no? En este caso, para decidir si una persona quiere denunciar o no. Y sobre todo una cuestión que a mí, por lo menos desde el ámbito en el que yo trabajo, me parece clave y es el desconocimiento de derechos. Muchas personas no saben que pueden denunciar o cómo hacerlo o que una normativa las respalda, ¿no? Y creo que eso pues también es importante de conocer, ¿no? Yo particularmente, y con Paulina, esto ya... Sí, eso te Flake, iba a esta es la decir, voy a última ir cortando. diapositiva. Perdón, esta es la última diapositiva. Simplemente quería contaros, ¿no? que la investigación que yo ahora mismo estoy llevando a cabo pues en mi investigación universitaria, me estoy dedicando a la epidemiología legal, ¿vale? Y con ello lo que quiero hacer es estudiar cómo las leyes impactan en la salud de las personas, ¿no? Y voy a utilizar el caso del VIH, lógicamente, pues para desarrollar esta investigación y bueno, pues cuando tenga más resultados os lo contaré. Y simplemente, nada, me gustaría recordaros que en GTT pues hemos hecho una serie de webinars con temas tan interesantes como el derecho a la autonomía, ¿no? El derecho a tomar decisiones en el ámbito sanitario, sobre la intimidad y sobre otros derechos, ¿no? que también creo que son interesantes de conocer concretamente para las personas con el VIH en edades avanzadas y nada, me remito a ellos para completar lo que me haya quedado por decir en esta presentación. Y nada, pues eso, daros las gracias a todas y recordaros que si las mujeres, la respuesta al VIH está incompleta, que la evidencia científica debe incluirlas, que las políticas de salud deben escucharlas, que la justicia debe protegerlas, que la sociedad debe respetarlas y que el derecho tiene un papel clave para transformar las desigualdades en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, y muchas gracias, María José.
O sea, justamente en lo último que... Si quieres dejar la última, la diapositiva esta donde está el número de teléfono, la siguiente. O Esta, sea, pues vale. sí, sí, ponla en grande. Eh, bueno, simplemente volver a agradecer a Gilead y al IRPF estatal